Iniciación masónica y el nuevo orden mundial. ¿Te has preguntado alguna vez qué se enseña en las escuelas masónicas y qué saben sobre todos los temas más relevantes a nivel mundial y universal? Quédate a ver este video y te contaré todo lo que no sabías ni te imaginabas. El saber es lo que permite actuar bien. Solo se actúa mal por ignorancia, porque se desconoce la virtud. Sócrates. Hola a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, hoy les traigo un nuevo video para todos los seres que hay en el universo. Para ellos que aspiren a recibir el conocimiento y merecen ser llamados hijos de la luz, puesto que son ellos sus más ardientes buscadores. Todo hombre por naturaleza desea saber. Aristóteles. Empecemos. ¿Cuál fue el propósito de la francmasonería, que la mantuvo viva en la clandestinidad durante siglos? ¿Y qué conocimientos tenían que fueron prohibidos y perseguidos bajo distintos regímenes? Las aspiraciones profundas del ser humano son las de descubrir sus orígenes. El deseo del hombre es el de descubrir su identidad gracias al estudio de los fundamentos de su cultura. El deber del masón es el de descubrir su ciudadanía masónica a través de la enseñanza que le da la historia de la orden. Empezando esta investigación, no tenía otra intención que la de satisfacer mi propia curiosidad sobre determinados aspectos de la personalidad de la francmasonería y no tenía pensado publicar ni hacer este video, pero todo conocimiento se debe compartir, el conocimiento es el único bien que crece cuanto más se comparte. Es importante afirmar que en este video no trato ni de contradecir ni de reescribir la historia ortodoxa de la francmasonería. Resume mi interpretación personal de la lectura e interpretación de todos los libros masónicos que tuve acceso y del estudio bibliográfico de los grandes momentos de la gran historia de la francmasonería, desde sus más antiguos orígenes hasta la actualidad. Este video lo realizo con el único propósito de dar a los buscadores de la luz, el conocimiento que los ayude a llegar a la verdad y para forjarse una idea personal sobre lo que es la institución, pero así también en mi gran esfuerzo intelectual de ensamblar todo el conocimiento que tengo para armar este gran rompecabezas llamado existencia. Capítulo 1. La orden masónica parece estar regenerándose a sí misma de forma gradual, esa regeneración no debe suponer una mejora únicamente para el beneficio moral e ilustración de los masones individuales y sus logias, sino que en última instancia debe ejercer un efecto favorable sobre el marco en el que ellos existen, que es la fraternidad masónica en su conjunto. En estas circunstancias se hace posible hablar con mayor extensión, y quizá también de forma más sentida, sobre una materia que, tal y como un gran número de testimonios públicos y privados me han revelado, está siendo objeto de un interés cada vez mayor por parte de un gran número de hermanos de la orden. Al hablar de iniciación masónica no me refiero únicamente, desde luego, a la ceremonia y ritual de entrada a la orden, sino a la francmasonería especulativa contemplada como sistema, dentro de los límites de los grados simbólicos y el santo arco real. Un método especializado de guía intelectual e instrucción espiritual. Un método que ofrece a sus devotos, de forma simultánea, una interpretación de la existencia, una regla de vida, y un medio de gracia, de alcanzar y adentrarse en una vida y luz de orden sobrenatural. Siendo la masonería esencial y expresamente una búsqueda de la luz, estos escritos están ordenados sistemáticamente conforme a los pasos de esa búsqueda. Tratan en primer lugar de la transición de la oscuridad a la luz, a continuación, sobre el sendero mismo y la luz que debe encontrarse en él, y finalmente versa sobre la plenitud de lo conseguido como resultado de seguir ese sendero fervorosamente hasta su conclusión. En una plancha final he revisado el pasado de la orden y analizado sus tendencias presentes y posibilidades futuras. En su celo por apreciar y obtener el mayor provecho de su pertenencia a la orden, algunos miembros encuentran difícil de definir y ubicar la francmasonería. ¿Es una religión, una filosofía, un sistema de moral, o qué es? A la vista del creciente interés en este aspecto, resulta conveniente aclarar de entrada este punto. La masonería no es una religión, aunque contiene elementos de marcado carácter religioso y muchas referencias religiosas. Un hermano puede afirmar legítimamente, si lo desea, y muchos lo dicen: la masonería es mi religión, pero no está legitimado para catalogar y tildar la masonería ante otras personas como religión. Basta asomarse a nuestra constitución para contemplar con nitidez que nuestro sistema está creado para existir al margen e independientemente de la religión.
que todo lo que la orden pide a sus miembros es una creencia en la deidad y que se ajuste a la ley moral, siendo cada hermano libre de profesar cualquier forma de religión o culto que le plazca. Tampoco es la masonería una filosofía, aunque tras ella se encuentre un gran trasfondo filosófico que no aparece en su superficie, rituales y doctrina, sino que es dejado para que los hermanos lo descubran por medio de la investigación y el esfuerzo. Ese trasfondo filosófico es una gnosis o enseñanza de sabiduría tan antigua como el mundo, y ha sido compartida tanto por los védicos orientales, como por egipcios, caldeos, por los sistemas órficos de iniciación, las escuelas platónica y pitagórica, y por todos los templos mistéricos del pasado y del presente, ya sean cristianos o de otra fe. El actual renacimiento de la orden masónica parece causar un marcado, si bien gradual, aumento de interés en esta filosofía, lo que probablemente redundará en una restauración general de los misterios, ausentes a lo largo de los últimos 16 siglos. Abordaremos este aspecto con mayor extensión en la última parte de este video. La descripción oficial de la masonería la describe como un sistema de moralidad. Esto es cierto en dos sentidos, aun cuando únicamente se piensa en uno. La expresión se interpreta habitualmente como un planteamiento ético. Pero los hombres no necesitan entrar en una organización secreta para aprender moral o estudiar ética, ni es precisa una organización de elaborado ceremonial para enseñarlas. La ética elemental puede ser, y de hecho es, aprendida en el mundo profano, y es ahí donde debe ser aprendida para llegar a ser un miembro decente de la sociedad. La posesión de estrictos principios morales, como todo masón sabe, es un requisito preliminar para ingresar en la orden. Nadie entra en ella para adquirirlos tras su iniciación. Es cierto que la orden insiste con énfasis en la práctica celosa de ciertas virtudes éticas como requisito indispensable para aquellos que pretenden adentrarse en la ciencia del espíritu, y esta es la primera acepción y el sentido más obvio en que se emplea la expresión sistema de moralidad. Pero la palabra moralidad, en su significado original, y también en su connotación masónica, tiene otro sentido, el que tiene cuando hablamos de automoral. Un automoral o moralidad es un medio literario o dramático de expresar la verdad espiritual, mostrándola de forma alegórica y conforme a ciertos principios y costumbres debidamente establecidos, mores, equivalentes a uso o ritual, de la misma manera que los eclesiásticos hablan del uso, o liturgia, de Sarum. En el mismo sentido, las moralías de Plutarco constituyen una amplia serie de disquisiciones sobre los usos de las antiguas escuelas mistéricas. Por lo tanto, un sistema de moralidad significa de forma secundaria un método sistemático y dramatizado de disciplina moral e instrucción filosófica, basado en 1. En el teatro medieval europeo surge como forma teatral el auto, que se subdivide en tres géneros: milagros, misterios y moralidades. Los milagros se referían a los realizados por la Virgen o algún santo. Los misterios eran escenificaciones de la vida de Cristo y se agrupaban en torno a dos ciclos: la Navidad y la Pasión y Resurrección. Las moralidades tenían carácter alegórico, los personajes representaban la virtud, el vicio, la muerte, la fe, la esperanza, y ofrecían una enseñanza moral. 2. Nombre latino de Salisbury. Antiguos usos y prácticas establecidas durante largo tiempo. El método en cuestión es el de la iniciación. El uso y la práctica son la alegoría y el símbolo, y constituye el deber del francmasón trabajar en su interpretación si desea comprender el sistema e interiorizarlo en su universo personal. Si fracasa en esta tarea, el masón permanecerá, y el sistema provoca esto deliberadamente, en la oscuridad, ignorante del verdadero contenido y secretos de la orden, aunque sea formalmente miembro de ella. La orden, es decir, el sistema de moralidad, garantiza únicamente su propia posesión de la verdad. No pretende enseñarla, salvo a aquellos que se esfuerzan por conocerla. Pues la verdad y sus auténticos arcanos nunca pueden ser comunicados directamente, sino a través de alegoría y símbolo, mito y sacramento. La carga de la interpretación debe correr siempre de parte del recipiendario, y será parte del trabajo que lleve a cabo en su vida. Hasta que él mismo se haga uno con la verdad, no sabrá en qué consiste ésta. Debe cumplir la voluntad antes de conocer la doctrina.
Ignoro por qué sucede así, dijo San Bernardo de Claraval referente a la alegoría y al símbolo, pero cuanto más veladas resultan las realidades espirituales, más atractivas y deliciosas resultan, y nada estimula más el deseo de ellas que ese tierno disimulo. Así pues, la masonería, como sistema de moralidad, no es ni una religión ni una filosofía, sino simultáneamente una ciencia y un arte, una teoría y una práctica. Y esta fue la manera en que siempre procedieron las escuelas de la antigua sabiduría y mistéricas. Primero mostraban al aspirante a discípulo una imagen del proceso de la vida. Le enseñaban la historia de la génesis del alma y el descenso a este mundo. Le descubrían su estado actual, imperfecto, restringido y desafortunado. Y finalmente le indicaban que había un método por medio del cual podía ser perfeccionado y recuperar su condición original. Esta era la mitad científica de sus sistemas, un avance del programa teórico ofrecido a los discípulos para que tuviesen una adecuada comprensión del propósito de los misterios y de lo que implicaba la admisión en ellos. A continuación seguía la otra mitad, el trabajo práctico que el discípulo debía llevar a cabo sobre sí mismo, purificándose, controlando su naturaleza sensual, corrigiendo sus tendencias naturalmente indisciplinadas y sometiendo su mente, sus procesos mentales y su voluntad por medio de una rigurosa regla de vida y forma de vivir. Una vez que mostraba aptitud tanto en la teoría como en la práctica y podía soportar ciertas pruebas, solo entonces y no antes se le concedía el privilegio de la iniciación, un proceso secreto, conferido por maestros ya iniciados y expertos, cuyas características nunca se comentaban salvo en el mismo proceso. Tal era, en pocas palabras, la pretérita ciencia de los misterios, ya fuese en Egipto, Grecia, o cualquier otra parte, y es esa ciencia la que, de forma muy resumida y diluida, es perpetuada y reproducida en la moderna masonería. El significado de la masonería es subrayar y demostrar este hecho en la esperanza de que, una vez sea comprendida la verdadera intención de la orden, ésta pueda comenzar a cumplir su destino original y se convierta en un instrumento de auténtica eficacia iniciática en lugar de ser, como hasta ahora, una asociación de índole únicamente social y benéfica. Por supuesto, el lugar y misión de la masonería no pueden ser adecuadamente apreciados sin estar familiarizados con la masonería mistérica de la antigüedad, pues como escribió el poeta Padmore, profundo conocedor de los misterios. Solo a través del camino viejo se descubre el camino nuevo. Y únicamente desde las antiguas colinas se divisa el paisaje. Puesto que la masonería tiene el propósito anteriormente comentado, si bien no es una religión, resulta adaptable y consistente con todas y cada una de ellas. Pero es capaz de ir más allá, pues la intención de una orden iniciática, como lo era de las órdenes monásticas de las antiguas iglesias, es proporcionar un nivel de instrucción superior y transmitir una sabiduría más profunda que la enseñanza elemental que ofrece la religión popular y pública. Y al mismo tiempo exige una disciplina personal más rigurosa e impone requisitos mucho más severos sobre la mente y la voluntad de sus adeptos. La enseñanza religiosa popular de cualquier sociedad, ya sea cristiana o no, considera a las masas incapaces de asimilar un alimento más fuerte y de adaptarse a una disciplina rigurosa. Está acomodada al simple entendimiento del hombre de la calle, que camina medio paso por el camino de la vida. La iniciación está reservada al experto, al resuelto atleta espiritual, capaz de afrontar los más profundos misterios del ser y dispuesto a alcanzar en cuanto sea posible las alturas a las que sabe que puede alzarle su propio espíritu una vez haya despertado. ¿Acaso no es debido el actual declive de interés en la religión popular y en el culto público, sino totalmente, sin duda en gran medida, no ya a la irreligiosidad, sino al hecho de que la religión convencional no satisface las necesidades espirituales y racionales de un público forzado y obligado por las exigencias de la vida moderna a insistir en una clara comprensión y un firme apoyo intelectual respecto a cualquier forma de guía espiritual que se muestre dispuesto a aceptar? ¿Acaso no se debe el abandono de las iglesias por parte de tantas personas honestas y de mentalidad esencialmente devota, que abrazan otras formas de expresión religiosa, incluida la masonería, a esa razón y al hecho de que las religiones, al tiempo que inculcan la fe, ofrecen esperanza y proclaman el amor, fracasan por completo en proporcionar lo que los misterios del pasado siempre mostraron?
1. Clara explicación filosófica de la vida y el universo, no pruebas, pues en lo concerniente a las verdades últimas son imposibles, pero sí un motivo intelectual para abandonar las cosas de los sentidos y dedicarse al espíritu. Nada más lejos de mi intención en este video que exaltar la masonería a costa de cualquier religión o credo existente, o sugerir una competencia entre instituciones que no son ni pueden ser antagónicas, sino muy al contrario, complementarias. Tan solo estoy constatando el mero hecho de que el favor popular ha cambiado, y seguirá cambiando, en dirección al mercado que mejor provea esas necesidades, y que actualmente muchos sienten que las iglesias fracasan en esa labor, o la llevan a cabo de forma insuficiente o inadecuada. La cada vez mayor inteligencia humana ha excedido, no la verdad religiosa, pero sí algunas presentaciones de esa verdad que bastaron en unas condiciones sociales menos exigentes que las de hoy en día, y pide más alimento espiritual. Puede ser útil recordar cómo la situación era contemplada no hace mucho por una mente privilegiada y racialmente distanciada de los credos y usos occidentales. Un maestro religioso hindú, un iniciado, que asistió al Congreso Mundial de Religiones de Chicago como representante de los védicos, realizó un itinerario de observación por América y Europa con la amable intención de comprender y asimilar sus organizaciones religiosas y métodos. Sus conclusiones pudieron resumirse de la siguiente manera: el ideal occidental es hacer, ser activo. El ideal oriental es sufrir, ser pasivo. La existencia perfecta sería una maravillosa armonía entre ambos. Las organizaciones religiosas occidentales, iglesias y sectas, conllevan grandes desventajas, pues siempre están alimentando nuevos males, que son desconocidos en el Oriente por su ausencia de organización. La condición perfecta consistiría en una verdadera mezcla de estos métodos opuestos. Para el alma occidental está bien nacer en el seno de una iglesia, pero resulta terrible para ella morir en una, pues en la religión debe haber crecimiento. El joven es reprendido si no asiste o no aprende de la iglesia de su nación. Pero el anciano debería ser igualmente censurado si asiste a ella, pues debería haber superado lo que las iglesias ofrecen y haber alcanzado un orden de entendimiento y de vida religiosa más elevado. La misma conclusión fue expresada por un eminente y ardiente estudioso de las religiones de nuestro propio país. La labor de la Iglesia en el mundo no es enseñar los misterios de la vida, sino conducir el alma a ese arduo grado de pureza en que Dios mismo se convierte en su maestro. El trabajo de la Iglesia termina cuando el conocimiento de Dios comienza. En otras palabras, la ciencia de la iniciación, en un sentido real, no meramente ceremonial, es precisa y comienza a ser aplicable solamente cuando la enseñanza espiritual elemental ha sido asimilada y se reclama un alimento más enriquecedor. El mismo autor, aun siendo un fiel miembro de la Iglesia romana, afirma de forma franca y sincera que en todas las edades del mundo, el verdadero iniciado en los misterios, sea cual sea su raza o religión natural, necesita siempre hallarse en un nivel de sabiduría espiritual superior al del no iniciado, ya sea cristiano o de cualquier otra fe. Tales testimonios apuntan a lo que muchos otros sentirán como una necesidad: la existencia de una ayuda complementaria o suplementaria más allá de la religión popular, alguna escuela de alto grado, en el mayor aislamiento y privacidad, en la que se puedan estudiar y poner en práctica enseñanzas concernientes a los secretos y misterios de nuestro ser que no pueden exhibirse coram populo. Tal ayuda es proporcionada invariablemente por una orden secreta y un sistema iniciático, y el que tenemos a mano es la francmasonería. Está por ver si la fraternidad masónica, tanto por su propio interés como por el beneficio de la sociedad, será capaz de obtener provecho de la oportunidad que se encuentra en sus manos. Puesto que tal intención parece darse en la orden hoy en día, ofrezco este video para cooperar en la obtención de un fruto que no puede ser sino para el bien general. Pero no permitamos que ninguno de nosotros, viendo cómo se les ofrece un sistema avanzado de instrucción espiritual a los iluminados, y a las masas una instrucción espiritual pública de la Iglesia, alimente jamás la idea de competir con ninguna otra comunidad, ni se permita el más mínimo pensamiento de desprecio o mofa hacia los que enseñen o aprendan en otras escuelas. La vida implica crecimiento. El bulbo de jacinto que se halla en la maceta ante mis ojos no permanecerá como un bulbo, cuya vida y tamaño quedan restringidos al nivel de la maceta que ocupan. Crecerá más de 1 pie de altura y entonces florecerá fragante, aunque sus raíces permanezcan en el suelo.
De forma similar, cada vida humana es como un bulbo plantado en algún tiesto, en alguna religión, en alguna iglesia. Si sigue verdaderamente la ley y los instintos reales de su naturaleza, crecerá muy por encima de la superficie de la maceta y finalmente florecerá en una conciencia que trascenderá todo lo que conocía en su estado de bulbo. Esa conciencia no será la del aprendiz, la del estudiante o la del neófito en los misterios, sino que será la del iniciado perfecto. Pero esa vida perfecta todavía estará enraizada en el suelo y, lejos de despreciarlo, se mostrará siempre agradecido a la maceta que hizo su crecimiento posible. Por ello la masonería nunca despreciará las formas más sencillas o menos avanzadas de instrucción intelectual o espiritual. El masón, más aún que el resto de los hombres, y en un sentido más profundo e intenso, obedecerá el antiguo mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Sea cual sea la forma o el nombre bajo el que se presente la idea de Dios a él o a sus semejantes, él honrará al Padre Universal. Y en cualquier suelo de la Madre Tierra, o en cualquier división de la Madre Iglesia en que recibiese alimento durante su infancia, él honrará a esa madre, de la misma forma que está obligado a honrar a su propia logia madre, encontrando en cada una de esas divisiones el reflejo temporal de otra madre, progenitora sobrenatural descrita como la madre de todos nosotros. Debo añadir algo respecto a un punto en concreto. Este video lo realizo con vocación didáctica y deseoso de ayudar a todos los hermanos, tanto como sea posible en la comprensión de la masonería, buscando la manera de que combine simultáneamente el deber de propagar esa ayuda y, al mismo tiempo, observar su deber de silencio. Debe observarse el debido secretismo, al ver este video y guardar en todas sus partes para sí mismo toda la información que reciban. Ningún masón, creo, hallará en ellas deslealtad, ni apreciará en ellas otra cosa que no sea el más sincero deseo de promover en todo lo posible los intereses de la fraternidad. Más aún, las cosas que me permito decir están exentas de secreto en lo referente a la orden, pues le conciernen y pertenecen a ella en justicia y en buena ley. Y puesto que sus miembros han demostrado en repetidas ocasiones ser dignos de tal confianza, me siento justificado para dirigirme a ellos de forma aún más intimista que antes. En lo concerniente a todas las demás personas de todo el mundo que están en la búsqueda de una guía en el oscuro sendero de la vida humana, sin duda habrá ojos tan estrictos que contemplen toda mención pública a la masonería como un atrevimiento. Tampoco quisiera ofenderles voluntariamente. Pero por facilitarles un argumento que posiblemente pudiesen emplear, pueden considerar que el único obsequio que puedo ofrecer a la orden en agradecimiento, es una conducta masónica menos meritoria que la virtud negativa de mantener un rígido silencio cuando hay tanto que puede ser útil si es comunicado y compartido. Así me haré eco de un antiguo proverbio que proclama que el que contempla el viento no siembra, y el que observa las nubes no ciega. Y respecto a si la semilla cae en suelo masónico unas veces, y otras sobre otro terreno, quién sabe si prosperará esta o aquella. Pero rezo porque ambas sean igual de buenas. Pues, como continúa el mismo antiguo adagio, la verdadera luz es dulce, y es precioso para los ojos contemplar el sol. Y hoy en día hay persianas bajadas por todas partes que aguardan a ser subidas, para así permitir penetrar la luz del sol, que no pertenece en exclusiva a ninguna comunidad, sino que es para todos los hombres por igual. Habiéndome puesto así, espero, al orden a este respecto, y contemplando con ojos agradecidos el despertar de un nuevo orden de comprensión en la fraternidad, permitidme proceder, en nombre de aquel que es concebido bajo muchos nombres, o declarar la logia abierta para el propósito de considerar la masonería simbólica en todos sus grados. Parte 1. Cosmogonía. El día antes del primer día. Hace entre 10 y 20 mil millones de años que sucedió la gran explosión, el Big Bang, el acontecimiento que inició nuestro universo. ¿Por qué sucedió esto? Es el mayor misterio que conocemos. En la época muy remota del inicio del universo, no había galaxias, estrellas ni planetas, no había vida ni civilizaciones. Toda la materia y la energía presentes en el universo estaba concentrada con una densidad muy elevada en una masa uniforme y radiante, una única bola de fuego que llevaba todo el espacio y que podemos imaginar como un huevo cósmico. El que recuerda los mitos de la creación de muchas culturas. Hubo primero el gran huevo. Dentro del huevo había el caos, y flotando en el caos estaba Pangu, el gran no desarrollado, el embrión divino.
Y Pangu salió, rompiendo el huevo con un martillo y un cincel en la mano con los cuales dio forma al mundo. Teosofía china siglo III después de Cristo. No es que toda la materia y la energía del universo estuvieran apretadas en un pequeño rincón del universo actual, sino que el universo entero, materia y energía, ocupaba un volumen muy pequeño. En esa época muy remota, el universo estaba lleno de radiación y de materia sutil, al principio hidrógeno y helio formado a partir de partículas elementales en la densa bola de fuego primigenia y estaba brillantemente iluminado. El universo inició, con aquella titánica explosión cósmica, una expansión que no ha cesado y sus dimensiones son tan grandes que superan la comprensión del hombre. Recurrir a unidades familiares de distancia que se escogen por su utilidad en la Tierra, como los kilómetros, no serviría por nada. A medida que el tiempo pasaba, el tejido del espacio continuó expandiéndose, la radiación se enfrió y el espacio se volvió por primera vez oscuro, tal como lo conocemos ahora. Luego, empezaron a crecer pequeñas bolsas de gas, pequeñas inuniformidades. Se formaron zarcillos de vastas y sutiles nubes de gas, colonias de cosas grandes que se movían pesadamente, girando lentamente, haciéndose cada vez más brillantes, conteniendo 100.000 millones de puntos brillantes. Se habían formado las estructuras mayores del universo. Las galaxias, las estamos viendo hoy. La Tierra, creada gracias a una de estas proyecciones, se condensó a partir de gas y polvo interestelares hace 4.600 millones de años. Unos 1.000 millones de años después del Big Bang, la distribución de materia en el universo se había hecho algo grumosa, quizás porque el mismo Big Bang no había sido perfectamente uniforme. La materia estaba empaquetada más densamente en estos grumos que en otras partes. Puede imaginarse que hubo dos o más Big Bang casi simultáneos. La llamada reacción en cadena bien conocida por los físicos nucleares. La gravedad de estos grumos atraían hacia ellos cantidades substanciales del cercano gas, nubes de hidrógeno y de helio que estaban destinadas a convertirse en cúmulos de galaxias. Es muy claro que el universo haya estado expandiéndose desde el Big Bang, pero no está en absoluto claro que continúe expandiéndose indefinidamente. La expansión puede hacerse cada vez más lenta hasta detenerse e invertirse, haciendo que el universo creado un día por Dios, regresará un día final a Dios. Si vivimos en un universo flexible de este tipo, el Big Bang no es la creación del cosmos, sino simplemente el final del ciclo anterior, la destrucción de la última encarnación del cosmos. Pero al contrario, es científicamente conocido que si hay menos de una cierta cantidad crítica de materia en el universo, la gravitación de las galaxias será insuficiente para detener su expansión y provocar la recesión. En este caso, el universo continuará su fuga por siempre en el infinito. El tamaño del universo es inaccesible a nuestro conocimiento actual y, creciendo cada día más, sería todavía más difícil medirlo, si tuviéramos los instrumentos adecuados para tan gigantescas medidas. Conocemos mucho mejor la talla de nuestro sistema solar. Las simulaciones numéricas realizadas en 1970 estiman que la nube Oort, cuya estructura esférica de asteroides envuelve en el sistema solar, es de 20.000 a 50.000 unidades astronómicas. Si cada unidad astronómica tuviese 150 millones de kilómetros, el perímetro interior de nuestro sistema solar se situaría entre 3 millones a 7.500.000 millones de kilómetros. Carl Sagan decía en su muy célebre serie televisiva Cosmos: el cosmos es todo lo que es, lo que fue y lo que será alguna vez. Cosmos. Palabra griega que significa el orden del universo, opuesto a caos. Parte 2. Cosmosofía. El nuevo primordial. Si el marco general de la comprensión de un universo en expansión y de un Big Bang es fácil, tenemos que enfrentarnos con preguntas aún más difíciles. ¿Cómo eran las condiciones en la época del dicho Big Bang? ¿Qué sucedió antes? Había un diminuto universo carente de toda materia y luego la materia se creó repentinamente de la nada. Muchas culturas responden que Dios creó el universo de la nada. Es el caso de nuestra cultura judeocristiana. La pregunta que debemos formular enseguida resulta evidente. ¿De dónde viene Dios? Si decidimos que esta respuesta no tiene contestación, ¿por qué no decidimos que el origen del universo tampoco tiene respuesta? Si decidimos que Dios siempre ha existido, ¿por qué no concluimos, diciendo que el universo ha existido siempre?
Cada cultura tiene un mito sobre el mundo antes de la creación y sobre su creación, a menudo mediante la unión sexual de los dioses o la incubación de un huevo cósmico. En general, se supone que el universo sigue el precedente humano o animal. De aquí vienen como ejemplos algunos extractos de tales mitos. Al principio de todo, las cosas estaban descansando en una noche perpetua. La noche lo oprimía todo como una maleza impenetrable. El mito del gran padre del pueblo aborigen Aranda de Australia Central. Todo estaba en suspenso, todo en calma, todo silencioso, todo inmóvil y tranquilo. Y los espacios del cielo estaban vacíos. El Popol Vuh de los Maya Quiché, Naarean, estaba sentado solo en el espacio como una nube que flota en la nada. No dormía porque no había el sueño. No tenía hambre porque todavía no había hambre. Estuvo así durante mucho tiempo, hasta que se le ocurrió una idea. Se dijo a sí mismo: voy a hacer una cosa, mito de Maya, Islas Gilbert de Micronesia. Al origen de los tiempos, había Noun, el caos origina el inerte. De este caos salió por potencia propia el sol Ra-Atoun. Atoun en un estallido, escupió Choutefnout. Choutefnout produjo Geb, la tierra, y Nout, el cielo, quienes a su turno, dieron nacimiento a los grandes néters de la naturaleza. Osiris, Isis, Set y Neptis, leyendas egipcias. Antes de que el cielo y la tierra hubiesen tomado forma, todo era vago y amorfo. Lo que era claro y ligero se desplazó hacia arriba para convertirse en el cielo, mientras que lo pesado y turbio se solidificó para convertirse en tierra. Fue muy fácil que el material puro y fino se reuniera, pero muy difícil que el material pesado y turbio se solidificara. Por eso el cielo quedó completado primero y la tierra tomó su forma después. Cuando el cielo y la tierra se unieron en vacuidad y todo era una simplicidad tranquila, las cosas llegaron al ser sin ser creadas. Esta fue la gran unidad. Todas las cosas salieron de esta unidad, pero todas se hicieron diferentes. Huaynanzi, China. Esta última citación china se une a nuestro concepto judeocristiano puesto que tiene mucha similitud con el relato bíblico. En el principio, creó Dios el cielo y la tierra. Dijo pues Dios: sea hecha la luz, y dividió la luz de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Resultó el primer día, el segundo día, hizo Dios el firmamento y separó las aguas. Y al firmamento llamóle Dios cielo. El tercer día, Dios produjo la hierba verde y árboles que dan fruto. Reúnanse las aguas que están debajo del cielo y aparezca lo árido y lo seco. El cuarto día, Dios hizo lumbreras o cuerpos luminosos en el firmamento del cielo, que distinga el día de la noche y señalen los tiempos o las estaciones. Hizo los días y los años en las estrellas. El quinto día produjo en las aguas reptiles y animales que vivan en el agua y aves que vuelen sobre la tierra debajo del firmamento del cielo. El sexto día, creó los animales vivientes en cada género y por fin dijo: hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. El séptimo día, reposó y bendijo el día séptimo, por cuanto Dios había cesado todas sus obras que creó hasta dejarlas bien acabadas. Libro del Génesis, capítulo I, versículo del I al 28, capítulo segundo, versículo 1 al 3. Durante miles de años los hombres estuvieron oprimidos por la idea de que el universo era una marioneta cuyos hilos manejan un dios o dioses no vistos e inescrutables. Luego, hace 2500 años, se produjo un glorioso despertar que creó el cosmos del caos. Los primitivos griegos creían que el primer ser fue el caos, que creó una diosa llamada Noche y luego se unió con ella. Su descendencia produjo más tarde todos los dioses y los hombres. El universo creado a partir del caos concordaba con la época clásica griega que creía que la naturaleza imprescindible era manejada por dioses caprichosos. La diferencia entre estos mitos y nuestro concepto científico del Big Bang es que la ciencia se autoexamina y que podemos llevar a cabo experimentos y observaciones para comprobar nuestras ideas. Pero, estas muy antiguas historias de creación son merecedoras de nuestro profundo respeto. Los puntos de vista son muy diferentes cuando se trata de definir la creación del universo. Los científicos pretenden que el universo es un accidente, los religiosos que es la expresión de la soberanía ilimitada de Dios y los filósofos que es el acto fundamental de toda la creación. Para unos, el universo no era inevitable. Para los otros, el universo no es un accidente, existe por sí mismo. Para los creyentes, el universo es una obra de creación.
Por lo tanto, está completamente sujeto a la voluntad de su creador. Dios es energía con propósito, espíritu creador, y voluntad absoluta. Son estos propósitos y esta voluntad que son incomprensibles por el hombre. La religión hindú es la única de las grandes fes del mundo que inculca la idea de que el mismo cosmos está sujeto a un número de muertes y de nacimientos inmensos, de hecho infinitos. Es la única religión en la que las escalas temporales corresponden a las de la cosmología científica moderna. Sus ciclos van de nuestro día y noche corrientes hasta un día y una noche de Brahma, que dura 8.640 millones de años. Más tiempo que la edad de la Tierra o del Sol y una mitad aproximadamente del tiempo transcurrido desde el Big Bang. Las fechas de las inscripciones mayas también abundan profundamente en el pasado y a veces en el futuro lejano. Unas inscripciones se refieren a una época de hace más de 1.000.000 de años y otra se refiere quizás a hecho de hace 400 millones de años, aunque los especialistas de la cultura maya discuten estas cifras. Los acontecimientos recordados pueden ser míticos, pero las escalas temporales son prodigiosas. 1.000.000 antes de que los europeos estuvieran dispuestos a despojarse de la idea bíblica de que el mundo tenía unos cuantos miles de años de edad, los mayas estaban pensando en millones y los hindúes en miles de millones. Hay en la religión hindú el concepto profundo y atrayente de que el universo no es más que el sueño de un dios que, después de 100 años de Brahma, se disuelve en un sueño sin sueños. El universo se disuelve con él, hasta que después de otro siglo de Brahma, se remueve, se recompone y empieza de nuevo a soñar el gran sueño cósmico. Mientras tanto y en otras partes, hay un número infinito de otros universos, cada uno con su propio Dios soñando el sueño cósmico. Estas grandes ideas están atemperadas por otra, quizá más grande todavía, que dice: los hombres no son los sueños de los dioses, sino que los dioses son los sueños de los hombres. Polvo de estrellas. En los últimos milenios, hemos hecho los descubrimientos más asombrosos e inesperados sobre el universo y el lugar que ocupamos en él. En el último tercio del siglo XX, y ya en la frontera del nuevo milenio, el hombre ha iniciado el dominio del átomo, del electrón, de la célula y de la molécula y como consecuencia, está en condiciones de transformar casi todo. Los esclavos humanos fueron sustituidos por la máquina y ahora por otros servidores. Los microchips y los genes, que no podemos ver con nuestros ojos, pero que llevan en su interior la transformación del mundo. Se han roto las cadenas de la gravedad. Se ha descifrado el código genético y sabemos que la vida es una cierta disposición de la materia. Se ha iniciado la exploración y explotación del espacio. Desde satélites o desde la Tierra y gracias a los rayos X, los rayos infrarrojos, ultravioletas y la radiación gamma, se auscultan estrellas y galaxias situadas a millones de años luz de nuestro planeta. Hemos examinado el universo en el espacio y descubierto que vivimos en una mota de polvo. En otros campos, se han vencido enfermedades hasta hace poco mortales. Se han empezado a sustituir partes decisivas del organismo. Se sustituyen el cobre por la fibra óptica, el acero y el aluminio por el plástico, el petróleo por la fusión nuclear. Se han inventado el radar, el láser, la penicilina y los plásticos. Se quiere sustituir el electrón por el fotón y se han desterrado, en cierta medida y en determinadas sociedades, el hambre, el dolor y la enfermedad. Creemos conocer la fecha de nacimiento del universo y hemos aprendido que somos a la vez testigos y participantes efímeros en un proceso de evolución comenzado hace miles de millones de años y que abarca a la naturaleza entera. Sabemos que el ser humano no ha existido siempre. En las escalas de tiempo de la astronomía, su aparición es muy reciente. Emerge de una larga serie de antepasados entre los cuales reconocemos las células primitivas, los metazoarios, los peces, los anfibios, los reptiles, los mamíferos y los primates. Hace menos de 10 millones de años, evolucionaron los primeros seres que se parecían a seres humanos. Sabemos que la evolución funciona mediante la mutación y la selección y sabemos que los átomos de nuestros huesos y de nuestra sangre se forjaron en estrellas a años luz de distancia de nosotros, o que incluso las partículas más antiguas de las que están compuestos estos átomos son fósiles de energías y fuerzas apenas comprensibles que existieron en el primer microsegundo de la creación. Virginia Woolf decía:
La naturaleza nos ha confeccionado híbridamente de arcilla y de diamante, de arco iris y de granito. Ahora podríamos añadir que el hombre está compuesto de la inimaginable cifra de 10 elevado a 29 partículas elementales y podemos decir: somos polvo, polvo de estrellas que anda, lo cual no es solo una frase poética. Para Monod, se ha roto la antigua alianza y el hombre sabe, por fin, que está solo en la inmensidad indiferente del cosmos, del que ha emergido por azar. Sabemos también que el hombre vive en un pequeño planeta, la Tierra, que es arrastrado a velocidades fabulosas por su estrella, el Sol, a través del espacio interestelar. Hace poco que sabemos, además, que se trata de un astro muy corriente, de los que hay no menos de 10.000 millones en su propia isla estelar. La Vía Láctea, que contiene unos 400.000 millones de estrellas de todo tipo que se mueven con una gracia compleja y ordenada. Nuestros antepasados observaron la elegancia de la vida en la Tierra, lo apropiadas que eran las estructuras de los organismos a sus funciones. Consideraron esto como prueba de la existencia de un gran diseñador, un gran arquitecto del universo, que proporcionaba meticulosamente a la naturaleza significado y orden, y no podemos evitar pensar en el delicado y necesario equilibrio de la especie humana. En todas las épocas, nos ha fascinado estas preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Actualmente está muy claro que vivimos a unos 30.000 años luz del núcleo galáctico, en los bordes de un brazo espiral donde la densidad de estrellas es relativamente reducida. Vivimos en un planeta insignificante de una estrella ordinaria en las afueras de una galaxia ordinaria. Somos unos seres solos en el cosmos, que Prigogine llamaba gitanos en las fronteras del universo, de un universo fragmentado, rico en diferencias cualitativas y en potenciales sorpresas, de una naturaleza compleja y múltiple, en la que los procesos irreversibles y la aleatoriedad juegan un papel esencial y en la que la reversibilidad y el determinismo son solamente casos particulares. Queda todavía mucho por comprender sobre el origen de la vida, incluyendo el origen del código genético. Sabemos pues, que sabemos. Pero, nuestro mejor saber es que sabemos poco del misterio de la vida. Decía Aristóteles, todo hombre por naturaleza, desea saber, y es cierto que tenemos esta increíble ansia por aprender. Estamos impulsados a conocernos a nosotros mismos por dentro y por fuera. Pero, si esto no es suficiente, inventamos explicaciones, razones y relatos que nos dicen dónde estamos y cómo somos. Creamos leyendas, historias, fábulas con las cuales construimos lo que llamamos tradición. Esta es nuestra manera de ser. Inventamos mecanismos que nos pueden llevar más allá de nosotros mismos. Tenemos instrumentos que nos permiten ver lo que no podemos ver, oír lo que no podemos oír, ir a lugares a los que no podemos ir, y vamos a estos sitios, y vemos esas cosas, y las oímos y nos hacemos siempre las mismas preguntas. ¿Qué significa? ¿Cómo formamos parte de todo esto? Deseamos descubrir nuestro pasado, conocer nuestro presente y establecer nuestro futuro. También deseamos descubrirnos a nosotros mismos, descubriendo la vía real que nos permite entender el lazo que tenemos con el universo y con su creador, como parte microcósmica de él y él, como parte macrocósmica de nosotros. A pesar de las invenciones e innovaciones de nuestro mundo moderno. A pesar de los prodigios técnicos y la evolución material de nuestro siglo de la luz, el hombre no es más feliz. Siente malestar. Continúa inquieto y angustiado, puesto que perdió la conciencia de su origen del primer día desaparecido y olvidado. Le falta algo, el reencontrarse con el lazo original, con el pasado lejano, con la fuente primordial. La tradición nos transmite el mensaje de un pasado lejano, aquel de nuestro origen. Pero, hemos olvidado esta unidad creadora, ese tiempo primordial. Pero sin duda, nuestra memoria inconsciente nos incita a buscar con nostalgia las leyes del mundo que ella nos ha transmitido y que queremos interpretar según el lenguaje de nuestra época. En el ansia de conocer lo desconocido, el hombre tiene necesidad de imaginar y gusto de lo irracional que soporta su capacidad de soñar. Por eso, extrapola este tiempo olvidado. Se le ilustra con quimeras, con cuentos. Forjando unos mitos brumosos e improbables con el fin de satisfacer su deseo de lo maravilloso, intentando justificar su desconocimiento por lo fantástico, de explicarlo y de comprenderlo por la alegoría de la leyenda. El hombre quisiera que su pasado fuera bello.
Por eso, agrega un poco de decoro, de fantasía y de magnificencia a lo ordinario, para que los demás lo envidien, para que deseen ser como quisiera ser él mismo, para que lo admiren sus hijos, para los cuales quiere ser su héroe, y sus amigos para los cuales debe ser gente buena. Para que lo admiren más, para que lo amen más, y para que sus enemigos lo odien más. El hombre quiere ser admirado. Es por eso que decora la realidad con adornos magníficos. Es por el odio de lo ordinario y de lo mediocre que el hombre transforma la verdad en mitos, leyendas y fábulas, las cuales, sin contradecir la verdad, la presenta en una forma más valiosa, para embellecer a los que participaron en su desarrollo y a sí mismo. Con el tiempo y con el paso de las generaciones bañadas en este mito que se volvió viviente en el espíritu de su comunidad, el hombre lo aceptó como verdad y al final se lo cree. Se identifica con él, transmitiéndole como testimonio de lo que él mismo ha aceptado como su historia. Son estos mitos, leyendas y fábulas que reporto a continuación. Son el tema de esta obra. Parte 3. Época antediluviana. La deidad. En nuestra sed de conocimiento, intentamos comprenderlo todo y explicarlo todo, hasta lo inexplicable. Intentamos en vano de comprender todo y comprender a Dios, percibir y comprender su omniconciencia, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia a través de los actos de la vida. Intentamos, gracias a nuestros radiotelescopios, de entreverlo aunque sea un solo instante en el universo, vana búsqueda. La total abstracción de Dios lo vuelve definitivamente invisible a nuestros ojos curiosos y a nuestra mente inquieta. Gracias a nuestros sentidos que, a pesar de que en nombre de la razón, han perdido sus instintos primordiales, intentamos comprender la abstracción divina. Gracias a la teosofía y al deísmo que hemos heredado de nuestros ancestros educados en las religiones primitivas, podemos definir su principio. Pero queremos otra cosa, queremos más. No nos satisfacemos solo con los efectos. Queremos la causa, queremos la realidad, queremos la revelación, la concreción de nuestra esperanza y de nuestra fe en lo desconocido, en lo irrevelable que queremos ver revelado. La comprensión de lo que es Dios, es de la mejor imposibilidad. Para la ciencia, Dios es una causa. Para la filosofía, una idea. Para la religión, una persona. Dios es para el científico una fuerza primordial. Para el filósofo, una hipótesis de unidad y para el religioso, una experiencia espiritual viviente. La creencia en un principio creador es uno de los fundamentos de la masonería universal, ya que originado en numerosos años de operativismo de la construcción, los masones saben que nada puede ser creado sin creador. El universo y la vida no escapan a ese principio. Pero, ¿cuál es el origen de la fuerza que puede generar tanta potencia, tanta creación, tanta armonía? ¿Es efecto causa? ¿Dónde está situada? ¿En Dios? Pues, si la fuerza está en el universo, ¿dónde está Dios? Viviendo en una civilización educada en la religión judeocristiana, explicando que Dios es nuestro Padre Creador, lo imaginamos beatamente como nuestro genitor, tal como nuestro Padre carnal. Es por eso que nuestra tradición popular lo representa como un patriarca bondadoso y barbudo. Siendo el creador, él reina tal como un rey sobre su creación y tal como un monarca, él está sentado sobre su trono. Estando en el cielo, su trono no puede estar situado sino sobre las nubes. Es bajo esta forma que nuestros ancestros nos transmitieron, hace 1000 generaciones, la imagen del creador. Tradición. Sentado sobre su trono de nubes en Tule, extremo septentrional de nuestro mundo donde, de acuerdo a muy antiguas leyendas, la vida habría aparecido por primera vez, el Fou, uno de los más antiguos nombres de Dios, admiraba su creación, un muñeco de arcilla roja al cual él acababa de dar el soplo de vida y que llamó Adán, el primero en antiguo arameo. Queriendo que ese pequeño ser se volviera el padre de la humanidad y reinara sobre el mundo que él había acabado de crear, Dios decidió instruirlo en el conocimiento de los misterios de la vida. Las 7 ciencias libres. El conocimiento del todo en todo es el más grande y más antiguo misterio de la masonería. En él se resume el conocimiento de las 7 ciencias libres que eran el trivium, la gramática, la dialéctica y la retórica, y el quadrivium. La aritmética, la geometría, la música y la astronomía, todas se reúnen en una sola gran ciencia sagrada. La geometría, que encuentra su más alta expresión en Egipto, país que debe su filosofía a la India después de que ella se expresó en Persia y en Caldea, y de haber fundado las bases de las civilizaciones del Medio Oriente.
Los secretos de las 7 ciencias libres fueron comunicados a Jabal, hijo mayor de Lamec, patriarca descendiente de Caín y de su mujer Silla. La alquimia y el arte de forjar los metales fueron transmitidos a su hermano Tubal-Caín. Los dos hermanos grabaron sus conocimientos sobre 2 columnas, la una de piedra y la otra de ladrillo, con el fin de que ellos no se perdieran durante el diluvio ordenado por Dios, que comenzó en el año del mundo 1657, 2378 a.C., llovió durante 40 días y 40 noches, y el agua se mantuvo 160 días por encima de la tierra. Enoch. En los textos antiguos, se encuentra frecuentemente referencia a Enoch o Enoch, primer hijo de Yered y padre de Matusalén, séptimo patriarca bíblico que, según la tradición, vivió en el año 3740 a.C. Durante un sueño, conoció el verdadero nombre de Dios, que le fue prohibido pronunciar y que no podía revelar. Durante otro sueño, tuvo la revelación del diluvio que había de sumergir la tierra y destruir la humanidad, porque Dios se arrepintió de haber creado al hombre, puesto que reinaba sobre la tierra un relajamiento y perversión tal que él resolvió hacer perecer a todos los seres vivos de la creación por medio de una inundación universal, a excepción de Noé, de su esposa, de sus 3 hijos y de sus esposas, y de una pareja de cada especie de animales que se refugiaron en una arca de madera. Enoch decidió preservar de la catástrofe el verdadero nombre de Dios y grabó las letras que le representaban sobre un delta de oro, que ensartó en una piedra cúbica de ágata. Edificó una profunda bóveda en el interior de una montaña que estaba destinada a guardar el precioso delta de oro, en el que se había grabado el sagradísimo nombre, Hermes Trimegistro. Cuando la cólera divina se calma y la lluvia cesa, uno llamado Hermes, o Hermorian, encuentra las 2 columnas de Jabal y de Tubal-Caín. Inspirado por Dios, él comprende la gran importancia de las revelaciones escritas sobre esas 2 columnas y decide transmitirlas a unos hombres capaces de ser depositarios de esos secretos y de hacerlos revivir. Después del tiempo necesario para conocer las cualidades y las capacidades de estos postulantes, él los ordena como sacerdotes del culto del Dios vivo, les instruye sobre todas las ciencias y las artes y les revela los misterios de los símbolos. De este tronco de sabios saldrían los elegidos que debían ocupar el trono, los altos cargos y las dignidades del Estado egipcio. Hermes fue el gran iniciador de la ciencia secreta de los espíritus así como de la filosofía relativa a Dios y al universo. Una de sus citaciones, extraída del texto del discurso sagrado, dice: "Lo que está arriba es como lo que está abajo", ahí define una correspondencia sutil y análoga, entre los mundos superior e inferior, entre el mundo de las causas y el mundo de los efectos, entre el microcosmo y el macrocosmo. Desde las primeras civilizaciones de la humanidad, fue notorio que existía una jerarquía oculta de reyes sacerdotes iniciados, constituidos en una fraternidad teocrática de sabios y de maestros, llamada Gran Logia Blanca dirigida por Melquisedec, rey de Salem y maestro del Dios Altísimo. Durante siglos, esa fraternidad fue el íntimo, secreto y fiel depositario de los misterios y dispensadora de la doctrina sagrada. La primitiva oscuridad de los textos bíblicos cita ciertos de entre ellos: Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes, según la tradición cristiana, vinieron a venerar a Jesús el día de su nacimiento. La más antigua tradición pretendía que Dios mismo había elegido a Hermes, mortal de gran sabiduría, al cual él le había dado por nombre el Trimegistro 3 veces grande, 3 veces sabio, 3 veces maestro, para ser iniciado en el conocimiento de los misterios de la India y de Egipto, de Persia y de Etiopía. Sabiduría secreta consistente en una serie de doctrinas y de ceremonias sagradas. También Dios lo inició en el conocimiento de las ciencias y las artes con el propósito de instruir a la humanidad para que exprese sus sentimientos con la escritura. Es por eso que las leyendas dicen que fue Hermes, Mercurio para los latinos y Thoth por los egipcios, quien crea los jeroglíficos, el vehículo de transmisión de la teología del antiguo Egipto. Hermes instruyó también a los griegos el arte de su interpretación. Según Hesiodo de Esparta, Júpiter, Zeus, maestro de los dioses, tuvo 7 esposas, amó también a varias ninfas inmortales con las cuales tuvo innumerables hijos, como Mercurio, nombre latino de Hermes, nacido de sus amores con Maya, una de las hijas del dios Atlas. Amó también a Aurora y de ella tuvo un hijo, Lucifer.
Es decir que Hermes y Lucifer eran medio hermanos. Según la leyenda de Osiris y de Isis, transmitida por Plutarco, Sirio, otro nombre egipcio de Hermes, preceptor de Isis, hija mayor de Saturno, el más viejo de los dioses, dios griego Cronos, padre del tiempo o dios humano, fue el inventor del lenguaje y el primer legislador que enseña a los hombres el culto de los dioses y los medios para elevar los templos donde ellos debían ser adorados. Tot, nombre egipcio de Hermes, el gran maestro del saber, mensajero de los dioses y guardián de las encrucijadas y de los primeros conocimientos, es citado en el Zohar, libro de los muertos egipcios, como el pesador de las almas. Tu alma ha sido pesada y ha sido encontrada a falta de peso. Tot está identificado en la religión egipcia, como el dios de la sabiduría y de la escritura, como el guardián de los archivos sagrados y de la magia, gran ciencia sagrada de la tradición oriental, inseparable de la religión. Está identificado en la cultura griega como Hermes, Hermes Mercurio Trimesgistro. Hermes también es asimilado a Lugh, el ser superior de los ligures presélticos, el maestro de todos los saberes, protector de las almas de los muertos que habrían traspuesto la barrera de lo desconocido como de aquellos que se le encomendaron en vida buscando el conocimiento ancestral. Obras muy preciadas fueron atribuidas a Hermes. Una de entre ellas, el Pimandre relata magníficos pasajes, dando ejemplos de su sabiduría. Reproduzco uno de entre ellos, conocido bajo el nombre de Concilio de los Dioses. En esta época lejana, los dioses reunidos, se inquietaron por saber lo que Hermes había hecho con los altos conocimientos que los grandes maestros de las fuerzas de la naturaleza le habían confiado. Zeus, maestro de los dioses, lo interpela. Mortal, te hemos confiado el conocimiento de las fuerzas de la naturaleza y el nombre de los espíritus que los comandan con el fin de que tú los escondas a la curiosidad de los hombres. ¿Has tú hecho como te lo hemos ordenado? Hermes respondió. Zeus, maestro de los dioses, se hizo como tú lo ordenaste. Zeus le pregunta. ¿Dónde has tú escondido el conocimiento de los misterios de la vida y del universo? Hermes respondió. Yo lo he escondido allí donde los hombres no podrán jamás encontrarlo. El dios del viento le pregunta. Lo habrás escondido en el más fuerte soplo de mi reino de los vientos. Hermes respondió. No, puesto que un día cercano los hombres irán a los soplos del viento y podrán encontrarlo. El dios del mar le pregunta. ¿Lo habrás escondido en lo más profundo de los abismos de mi reino de las aguas? Hermes respondió. No, puesto que un día cercano, los hombres irán a lo más profundo del mar y podrán encontrarlo. La diosa de la tierra le pregunta. ¿Lo habrás escondido en lo más profundo de la oscuridad de las fosas de mi reino? Hermes respondió. No, puesto que un día cercano, los hombres irán a lo más profundo de la tierra y podrán encontrarlo. El dios del fuego le pregunta. ¿Será entonces, en mi reino del fuego donde tú lo has escondido? Hermes respondió. No, puesto que un día cercano, los hombres irán al reino del fuego y podrán encontrarlo. Zeus le pregunta. Si no es ni en el viento, ni en el mar, ni en la tierra, ni en el fuego, ¿dónde has tú escondido el conocimiento sagrado? Hermes respondió. Yo lo he escondido allí donde los hombres no podrán jamás encontrarlo. Zeus le pregunta. Dinos, pues, ¿dónde está ese sitio tan confiable? Hermes respondió. En lo más profundo de él mismo. La francmasonería se ha integrado siempre a la corriente tradicional iniciática designada bajo el nombre de hermetismo y su historia está muy ligada a aquella, desde la filosofía tradicional hasta las grandes síntesis de los conocimientos y del pensamiento humano de la época neo-alejandrina, que marca la identidad entre la religión, la ciencia y la filosofía, reconociendo que el hombre es la medida microcósmica de todas las cosas, parte de un gran todo macrocósmico y que esta pertenencia a ese gran todo puede hacerlo entrever las verdades superiores. La Torre Babel. La Torre Etemenanki es mejor conocida bajo el nombre de Torre de Babel, lo que en asirio antiguo significaba confusión. Tan numerosos fueron los idiomas de los obreros que de todo el Medio Oriente afluían para construirla. Esa mezcla lingüística fue el obstáculo para la transmisión de las órdenes de Phalek, director de los trabajos de construcción. La palabra no podía ser empleada, fue necesario que los obreros se expresaran por símbolos y por signos. La Gran Pirámide de Egipto.
Este método de comunicación por símbolos fue enseguida llevado a Egipto por Misraim, segundo hijo de Cham, fundador de la primera dinastía faraónica de Egipto, reino mitológico del rey Escorpión, y fue empleado para la construcción de las pirámides. Construida 2500 años antes de Jesucristo, cuarta dinastía 2723 al 2563 a.C., bajo el reinado del rey Keops, la Gran Pirámide de Egipto es el ejemplo de la interpretación de conocimientos geométricos en el arte de construir, donde se expresan altos conocimientos astronómicos en las medidas arquitectónicas. Los grandes hombres de la historia de Egipto fueron todos maestros de obra. Keops, Tutmosis III y Ramsés fueron prodigiosos constructores, quienes creaban sus obras para la gloria del principio divino que estaba definido en aquella época como el arquitecto soberano de los mundos. Los egipcios han conservado por largo tiempo el recuerdo de Imhotep, genial arquitecto instruido en la cámara de vida del templo de Tanis, allá donde se transmitían los misterios del alto conocimiento y la sabiduría de los ancianos del Egipto sagrado. Imhotep fue el maestro de obra que dirigía la construcción del antiguo templo de Tfou de Alto Egipto y de la Gran Pirámide de Keops. Por la masonería, la fecha de la construcción de la Gran Pirámide es la de 4000 años antes de Cristo. Ella es el primer año del calendario masónico, del cual nos encontramos en el año 5998. Desde la época más antigua, 14 siglos antes de la era cristiana, los constructores egipcios estaban constituidos en una sociedad de carácter iniciático en Deir el-Medine. Esta organización fue una de las expresiones más primitivas de la francmasonería. Fue el apogeo de la primera época cooperativa egipcia. Al final de la 18a dinastía, una primera cofradía de constructores fue rigurosamente comprobada. Sus leyes, su simbolismo y su moral alcanzaron un alto grado de espiritualidad. Perfectamente integrada al imperio faraónico, ella fue uno de los más bellos elementos de su sociedad. La documentación conservada en el Museo Arqueológico del Cairo testifica que, en el año 29 del reino de Ramsés II, dinastía 19, los obreros egipcios disponían de una organización capaz de formular reivindicaciones necesarias para el desarrollo técnico de la época. Saludos a todos queridos amigos y amigas, soy su amigo Alejandro, suscríbanse a nuestro canal, compartan, dale me gusta, muchas gracias.